Buenos días. Quiero comenzar agradeciendo la invitación que me hace la Academia Pontificia para compartir mis reflexiones que voy a ceñir a la Caritas in Veritate, que es lo que se me ha pedido. Y dentro de ella, ver su aportación en general para la doctrina social de la Iglesia y más en concreto para el tema que nos ocupa de la articulación de mercado, Estado y sociedad civil. El primer punto quiere ser alguna reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia tal como la entiende Caritas in Veritate, como punto de partida para comprender el tema que se me ha propuesto. Yo creo que el texto de Caritas in Veritate es largo y no siempre fácil de seguir, quizá por la dificultad de identificar cuál es el hilo conductor que va hilvanando el discurso. Por otra parte, son tantos los temas que van apareciendo en sus páginas que a veces se tiene la impresión que, al menos muchos de ellos, no se tratan con la profundidad que merecerían. Pero yo creo que este hecho nos orienta sobre cuál es la intención de Benedicto XVI con esta encíclica. Más que hacer un análisis pormenorizado de la multitud de temas que desfilan en sus páginas, la encíclica busca mostrar cómo cada uno de ellos puede ser iluminado desde la perspectiva de fondo que el texto quiere transmitir. Por eso es importante identificar cuál es esta perspectiva de fondo, que yo creo que está expresada en el mismo título, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. En este sentido es importante la introducción de Caritas in Veritate. Es curioso que siendo su objetivo conmemorar 40 años de Populorum Progressio no se menciona sino en el número 8. Y en ese momento lo que se hace es relacionar el tema central de Populorum Progressio, el desarrollo, con el binomio caridad-verdad. El amor de Dios lleva a la experiencia del don, que a su vez es la condición para el desarrollo integral y solidario. Caridad en la verdad. El texto comienza, el texto de la encíclica, la caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo, con su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. La reflexión sobre la relación caridad-verdad da paso para definir lo que es la doctrina social de la Iglesia. Siempre se ha considerado la verdad como la vía maestra de la doctrina social. Ahora bien, para no derivar en el sentimentalismo o en otras desviaciones, necesita de la verdad. Esta verdad aparece entonces marcada por un claro contenido antropológico y moral, pero al mismo tiempo es una verdad que el ser humano no construye, sino que recibe como don de Dios. ¿A qué verdad se refiere Caritas in Veritate? A mí me parece que la verdad a la que se refiere Caritas in Veritate y que debe inspirar la caridad es una verdad a la vez antropológica y teológica. Y es una verdad antropológica que, por tanto, nos ofrece una determinada visión de lo que es el ser humano. Una visión del ser humano que creo se puede concretar en la doble categoría
Por una parte del don y por otra parte de la fraternidad. Don que se pone en relación con la gratuidad, fraternidad que se pone en relación con la solidaridad. Esa es la verdad más profunda sobre el hombre. Son innumerables las citas y las referencias que hay a estos distintos aspectos a lo largo de la encíclica. Pero para mí es más importante comprender que la experiencia del don se entiende mejor si detrás de ese don encontramos a Dios, al Dios amor. El ser humano se comprende como dado, como regalo de la iniciativa de Dios. Y al experimentar su existencia como don, el ser humano se ve impelido a dar. El don se convierte entonces en una dimensión central de la antropología. Pero esta dimensión antropológica difícilmente se entendería si no es desde la teología. No hablamos de una teología especulativa que sabe sobre Dios, sino de una teología que deriva de una experiencia, la de sentir que la propia existencia es don de Dios. Por otra parte, esta relación entre antropología y teología queda también de manifiesto al hablar de esa otra dimensión humana, que es la sociabilidad, la relacionalidad. Aunque ésta se pretende en un primer momento iluminar desde la antropología misma, se termina recurriendo una vez más a la teología, concretamente a la teología trinitaria. La Trinidad es el paradigma de la relacionalidad humana. Los seres humanos estamos llamados a unas profundas relaciones interpersonales como dimensión constitutiva de nuestra existencia, porque Dios es esencialmente relación. Aunque menos desarrollado este aspecto de la teología, su papel coincide con el del Dios amor y constituye el otro gran pilar de la teología en la que se asienta la antropología primero y la doctrina social después. Por eso yo creo que la aportación más novedosa de Benedicto XVI a la doctrina social de la Iglesia es esta unidad indisoluble entre teología, antropología y doctrina social. No en vano Ratzinger ha sido considerado el Papa teólogo. Él no ha querido quedarse en los detalles complejos de los problemas sociales. Ha optado por ofrecer la perspectiva desde la que la Iglesia puede hacer una aportación específica, que es la perspectiva teológica y sus consecuencias antropológicas. El punto segundo sería el lugar del don en Caritas in Veritate. El capítulo tercero de Caritas in Veritate es el que desarrolla, al comienzo, de una forma más sistemática, una fenomenología del don. Fenomenológicamente, el don es sobreabundancia, va más allá del mérito, rompe la lógica de éste. Es más, Benedicto XVI interpreta el don ante todo en un sentido pasivo, como don recibido, en contraste, dice él, con la tendencia del hombre moderno a la autosuficiencia, a sentirse autor de la propia vida. Y lo interpreta también en sentido teológico. Este don es la caridad en la verdad que Dios da a todos. Más aún, como este don es recibido por todos, ahí se fundamenta la comunidad que formamos todos los seres humanos. La gratuidad experimentada y practicada se convierte entonces en expresión de la fraternidad. La comunidad humana nunca podrá ser adecuadamente organizada si ignora que su origen último es la palabra del Dios amor que nos convoca. Benedicto XVI subraya que el don no excluye la justicia,
sino que la complementa. Pero para mí, la cuestión central, y nos vamos centrando más en el tema de esta comunicación, es cómo incorporar el don y la gratuidad a la actividad económica. Tercer paso, el mercado y sus insuficiencias. Me llama la atención el enfoque que da Caritas in Veritate al mercado. Textualmente dice en el número 35, si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución económica que permite el encuentro entre las personas como agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y deseos. Número 35. El texto precisa la condición para que el mercado funcione, que exista confianza entre los agentes que intervienen. Es decir, se exigen unas actitudes humanas y no todo se resuelve con la fría aplicación del principio de equivalencia. Por tanto, frente a algunos planteamientos que a veces se oyen, para Caritas in Veritate el mercado no es una institución que hay que rechazar, pero es una institución que es insuficiente. La lógica mercantil no es suficiente para resolver todos los problemas de la actividad económica. Y por eso, Caritas in Veritate presenta un modelo tridimensional que formula en el número 37 de esta manera. En la época de la globalización, dice, la economía refleja modelos competitivos vinculados a culturas muy diversas entre sí. El comportamiento económico y empresarial que se desprende tiene en común principalmente el respeto a la justicia conmutativa. Indudablemente, la vida económica tiene necesidad del contrato para regular las relaciones de intercambio entre valores equivalentes, pero necesita igualmente leyes justas y formas de redistribución guiadas por la política, además de obras caracterizadas por el espíritu del don. La economía globalizada parece privilegiar la primera lógica, la del intercambio contractual, pero directa o indirectamente demuestra que necesita a las otras dos, la lógica de la política y la lógica del don sin contrapartida. Contrato, termina la cita de Caritas in Veritate, contrato, ley, don son las tres variables que hay que conjugar. Si el contrato y sus reglas de funcionamiento son necesarios, precisan del complemento de la ley y del espíritu del don. Y estas tres variables remiten a tres áreas de actividad humana: el mercado, la política y la sociedad civil. Otros hablarían del mundo de mundos de la vida. ¿Cómo se articulan estas tres áreas? No valdría la mera yuxtaposición, y aquí es donde yo creo que la aportación de Caritas in Veritate es más original. Hace falta una interrelación más profunda. Ahora bien, Caritas in Veritate, me parece, elabora mucho más todo lo relativo al don y a cómo incorporar el don en este modelo tridimensional, lo cual, por otra parte, está en coherencia con el enfoque general de la encíclica que he intentado sintetizar al comienzo. El cuarto punto sería la comparación con Centesimus Annus, con Juan Pablo II, porque Caritas in Veritate cita a Centesimus Annus precisamente a propósito de esta cuestión. Dice en el número 38, en la Centesimus Annus, mi predecesor Juan Pablo II señaló esta problemática al advertir la necesidad de un sistema basado en tres instancias: el mercado, el Estado y la sociedad civil. Consideró que la sociedad civil era el ámbito más apropiado para una economía de la gratuidad y de la fraternidad
sin negarla en los otros dos ámbitos. Hasta ahí la cita de Caritas in Veritate. ¿Qué es lo que dice exactamente Centesimus Annus? En el número 35 dice: en este sentido se puede hablar justamente de lucha contra un sistema económico entendido como método que asegura el predominio absoluto del capital, la posesión de los medios de producción y la tierra, respecto a la libre subjetividad del trabajo del hombre. En la lucha contra este sistema no se pone como modelo alternativo el sistema socialista, que de hecho es un capitalismo de Estado, sino una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa y en la participación. Esta sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que éste sea controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda sociedad. Fíjense, en este texto, en realidad, Juan Pablo II está hablando de una alternativa al capitalismo duro, que ya no puede ser el socialismo comunista que acababa de fracasar. Exige en este modelo que el mercado y la economía, dice Juan Pablo II, estén controlados desde fuera, desde el Estado y desde las fuerzas sociales. ¿En dónde está, desde mi punto de vista, el avance de Caritas in Veritate? Caritas in Veritate habla no de un control externo, sino de una presencia de la lógica del don dentro de la vida económica. Dice el número 38. Hoy podemos decir que la vida económica debe ser comprendida como una realidad de múltiples dimensiones. En todas ellas, aunque en medida diferente y con modalidades específicas, debe haber respeto a la reciprocidad fraterna. En la época de la globalización, la actividad económica no puede prescindir de la gratuidad, la actividad económica, que fomenta y extiende la solidaridad y la responsabilidad por la justicia y el bien común en sus diversas instancias y agentes. Punto quinto. Don, gratuidad y mercado. Simplemente leo 3 párrafos de la Caritas in Veritate de los números 37, 38 y 39. Dice el número 37. Es necesario que en el mercado se dé cabida a actividades económicas de sujetos que optan libremente por ejercer su gestión movidos por principios distintos al mero beneficio, sin renunciar por ello a producir valor económico. Número 38. En este caso, caridad en la verdad significa la necesidad de dar forma y organización a las iniciativas económicas que, sin renunciar al beneficio, quieren ir más allá de la lógica del intercambio, de cosas equivalentes y del lucro como fin en sí mismo. Y número 39. La victoria sobre el subdesarrollo requiere actuar no solo en la mejora de las transacciones basadas en la compra-venta o en las transferencias de las estructuras asistenciales de carácter público, sino sobre todo en la apertura progresiva en el contexto mundial a formas de actividad económica caracterizada por ciertos márgenes de gratuidad y comunión. Sintetizaría esto diciendo, en primer lugar, no se está pensando en un sector distinto, el llamado tercer sector. Segundo, el lugar de estas actividades no es solo la sociedad civil, aunque es probablemente allí donde encuentra su lugar más apropiado. Tercero, lo que se propone es incluir la lógica del don en la actividad económica propiamente dicha. Por eso se dice que son actividades que no renuncian a crear valor económico. Cuarto, no se elimina la lógica mercantil, ni se trata de una alternativa a ella. Lo que se propone es complementarla.
Y quinto, se contempla el beneficio económico que en modo alguno queda excluido, pero no es ese el objetivo único de la actividad económica. En resumidas cuentas, se está abogando por una actividad económica en el sentido estricto del término, donde la lógica económica da cabida a criterios de gratuidad en la medida en que no todo queda regulado por el principio del intercambio equivalente. El punto sexto quiere aplicar todo esto al ámbito de la empresa, porque hay muchos textos de Caritas in Veritate que se refieren a la empresa como lugar privilegiado de la actividad económica. La relación entre don gratuidad y actividad económica reaparece, por tanto, en numerosas ocasiones. Señalo algunos aspectos que me parece interesante destacar en el sentido de esta comunicación. Primero, no a la dicotomía entre empresa privada y empresa pública. Dice Caritas in Veritate. Se requiere, por tanto, un mercado en el cual puedan operar libremente, con igualdad de oportunidades, empresas que persiguen fines institucionales diversos. Junto a la empresa privada, orientada al beneficio, y los diferentes tipos de empresa pública, deben poder establecerse y desenvolver aquellas organizaciones productivas que persiguen fines mutualistas y sociales. En segundo lugar, no a la contraposición entre empresas con fines de lucro y sin fines de lucro. Dice también Caritas in Veritate. En estos últimos decenios ha ido surgiendo una amplia zona intermedia entre los dos tipos de empresa, profit y non-profit. Esta zona intermedia está compuesta por empresas tradicionales que, sin embargo, suscriben pactos de ayuda a países atrasados, por fundaciones promovidas por empresas concretas, por grupos de empresas que tienen objetivos de utilidad social, por el amplio mundo de agentes de la llamada economía civil y de comunión. No se trata solo de un tercer sector, sino de una nueva y amplia realidad compuesta que implica el sector privado y público y que no excluye el beneficio, pero lo considera instrumento para objetivos humanos y sociales. Ampliando un poco esta visión, yo creo que es interesante recoger cómo enfoca la empresa los distintos aspectos que subraya del funcionamiento de la empresa Caritas in Veritate, porque creo que esto contextualiza mejor esta reflexión. En primer lugar, la empresa no puede responder solo a los intereses de sus accionistas. La responsabilidad social exige atender a todos los grupos interesados, a todos los stakeholders. En segundo lugar, invertir, dice en otro lugar la encíclica, exige criterios morales, tanto más en un mercado fuertemente liberalizado. Tercero, debe evitarse la especulación o el beneficio inmediato y buscarse más bien la sostenibilidad de la empresa a largo plazo y el servicio a la economía real. Esto a propósito de la crisis financiera. La iniciativa empresarial tiene un significado polivalente. El ser empresario es ante todo una actividad humana, relacionada con el trabajo en su sentido más profundo. Esta polivalencia exige una diversificación de la iniciativa empresarial que acabe con la férrea contraposición entre público y privado o entre el mundo del profit y del non-profit. Por otra parte, aparecen también algunos casos concretos. Se habla de formas de economía solidaria, se habla de empresas tradicionales para ayudas a países atrasados.
Se habla en el terreno financiero de fondos de inversión éticos, de microcrédito, de microfinanciación. Se aborda la revisión de la economía financiera en el marco de iniciativas de solidaridad. Se alude también al ámbito del consumo, a las cooperativas de consumo, a las prácticas del llamado comercio justo. Como ven, son una serie de iniciativas, casi todas ellas empresariales, que abren perspectivas nuevas. Y esto me permite llegar a algunas conclusiones. En realidad, no hay una mayor concreción en el texto, probablemente tampoco se pretendía. Pero con lo dicho es suficiente para formular al menos estas reflexiones. Primero, iniciativas existen. Caritas in Veritate yo creo que quiere subrayar que lo que está proponiendo no es una pura teoría, sino que es una teoría que está ya inspirando iniciativas concretas, que han ido naciendo de una forma no programada, dispersa, como respuestas espontáneas en distintos lugares y con protagonistas muy diferentes. Todas coinciden, diría yo, en el hecho de que no son alternativas al modelo económico existente, sino son alternativas en el modelo económico existente. No estamos ya en aquellos tiempos en que se discutían dos grandes modelos contrapuestos, el socialismo y el comunismo. Estamos hablando más bien de alternativas dentro del modelo, que en último término es modelo capitalista. Y por otra parte, estas iniciativas tienen un valor cualitativo más que cuantitativo, más por lo que representan como vías nuevas que se abren que como un enfoque, que como algo que tiene un peso cuantitativo llamativo. Y termino. El modelo tridimensional. Hasta ahora me he referido sobre todo a la relación entre don y mercado, o entre don y lógica del mercado, intercambio. Porque creo que eso es lo que sobre todo desarrolla Caritas in Veritate. Pero hay también algunos textos en donde se habla concretamente del Estado. Caritas in Veritate no olvida al Estado ni ignora su función como complemento del mercado. Lo hace, por ejemplo, recordando a Rerum Novarum, hablando de la intervención redistributiva del Estado. Cuando habla del desarrollo de los pueblos, que es el tema central de Caritas in Veritate, afirma que la lógica del Estado ya no es suficiente. Dice textualmente: cuando la lógica del mercado y la lógica del Estado se ponen de acuerdo para mantener el monopolio de sus respectivos ámbitos de influencia, se debilita a la larga la solidaridad en las relaciones entre los ciudadanos, la participación, el sentido de pertenencia y el obrar gratuitamente, que no se identifican con el dar para tener, propio de la lógica de la compra-venta, ni con el dar por deber, propio de la lógica de las intervenciones públicas, que el Estado impone por ley. La victoria sobre el subdesarrollo requiere actuar no solo en la mejora de las transacciones basadas en la compraventa o en las transferencias de las estructuras asistenciales de carácter público, sino sobre todo en la apertura progresiva en el contexto mundial a formas de actividad económica caracterizadas por ciertos márgenes de gratuidad y comunión. Y continúa el texto: el binomio exclusivo mercado-Estado corroe la sociabilidad, mientras que las formas de economía solidaria que encuentran su mejor terreno en la sociedad civil, aunque no se reducen a ella, crean sociabilidad. El mercado de la gratuidad no existe y las actitudes gratuitas no se pueden prescribir por ley. Sin embargo, tanto el mercado como la política tienen necesidad de personas abiertas al don recíproco. Por tanto, concluyo, Caritas in Veritate no avanza más sobre formas concretas de plasmar esta articulación.
Lo que ella pretende es que se haga justicia al ser humano en toda su complejidad y riqueza, que se atienda a una visión antropológica cuyo fundamento último es teológico, que no recorte en sus posibilidades con una excesiva fragmentación de los sistemas sociales, que se atienda a las potencialidades más profundas y específicas del ser humano. No se trataría solo de construir una sociedad adecuada a la esencia más honda del hombre, puesto que él es su verdadero fin. Se trata de darle espacio a él para que sea el actor que construya esta sociedad, poniendo en juego esas potencialidades que le son propias. En último término, aquello que decía la Constitución Gaudium et Spes, porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. Muchas gracias.